Hola, soy María Inés Barilá, profesora y licenciada en psicopedagogía, psicopedagoga clínica, coordinadora de grupos operativos, postítulo en investigación educativa, magíster en educación con mención en psicología educacional. Me desempeñé muchos años como profesora en institutos de formación docente en las provincias de Buenos Aires y Río Negro y actualmente me desempeño como profesora titular regular en Clínica Psicopedagógica 2 y soy investigadora categoría 1 en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Mi participación en este panel tiene que ver con hablar de intervenir para que el aprendizaje se ponga en juego. En la cátedra, desde la que se documenta este trabajo, abordamos la clínica priorizando la formación teórica, los espacios de revisión de la práctica y la propia revisión subjetiva, porque en el hacer psicopedagógico clínico las decisiones al momento de intervenir son siempre sostenidas desde una posición teórica, producto de articulaciones entre teoría y práctica, es decir, producto de una praxis. El ser hacer clínico psicopedagógico involucra no solo el trabajo con niñas, niños, sino también con familia, docente, escuela, equipo técnico, entre otras instancias relevantes. Las transformaciones socioculturales penetran en la cotidianeidad de padres, docentes, niñas, niños y profesionales y en consecuencia requieren de la creación de nuevos modos de atender sosteniendo el respeto a la subjetividad y a la diversidad. El saber hacer en psicopedagogía es un campo en construcción. Nos valemos de diferentes aportes teóricos para acercarnos, pensar e intervenir con los sujetos en situación de aprendizaje, objeto de estudio de la psicopedagogía. El campo psicopedagógico queda limitado por un sujeto en situación de aprendizaje en un contexto particular que requiere de una mirada heterogénea e interdisciplinaria. Ninguna intervención en el campo de lo social y, por ende, en el psicopedagógico, se nos presenta acabada y disponible a la manera de un repertorio técnico falible a ser aplicado, sino que, por el contrario, supone un arduo y laborioso proceso de construcción que de manera recursiva enlaza acción y reflexión constante. La intervención desde el respeto al otro como semejante y como diferente, que puede ser pensada con la escuela, con el equipo técnico de apoyo pedagógico, ETAP en el caso de Río Negro, con el docente, con los padres, y que adquiere diferentes formas según la demanda. Nuestras estrategias de intervención se fundamentan en una lectura situacional, desde la singularidad de cada hecho, de cada institución, de cada familia, de cada grupo áulico, de todas y todos los y las afectadas y afectados, considerando lo singular de la comunidad en cuestión. Algunas de las preguntas que surgen giran alrededor de qué entendemos por intervención, qué características adquieren nuestras intervenciones, ¿se interviene de la misma manera con todas y todos? ¿Cuál es la posición que tomamos con relación a la intervención desde el juego? ¿Qué lugar le damos al juego en la clínica psicopedagógica? ¿Qué características adquiere la intervención en juego? ¿Cuál es la relación que sostenemos entre juego y aprendizaje? ¿Y cómo entran en escena allí los contenidos escolares? La Real Academia Española otorga varios significados posibles a la palabra intervenir. Voy a tomar algunos que se relacionan con nuestra práctica. Tomar parte en un asunto, interceder o mediar por alguien, sobrevenir, ocurrir, acontecer. Podemos decir que las intervenciones psicopedagógicas tienen que ver con tomar parte en un asunto, ya que se relacionan con el intento de dar respuesta y están orientadas siempre desde una posición teórica para dar sentido a aquello que se presenta como demanda, acto fundador de la intervención. La intervención psicopedagógica y el establecimiento del espacio de tratamiento se habilitan no para compensar déficit, sino para crear una escena que posibilite en él
la niña, niño, asumir una posición desde la que formular sus propias preguntas, donde escrituras, lecturas, dibujos o juegos sean reconocidos y significados como propias y propios. Esta escena implica directamente al sujeto, pero no es sin la intervención que podrá salir a la luz. La RAE ya mencionada define intervenir como interceder o mediar por alguien. Nos preguntamos entonces, ¿entre qué o quiénes tiene que mediar la intervención? ¿Por quién debería interceder? Intentaremos esclarecer algunos de estos interrogantes. La psicopedagogo o psicopedagoga, interviene de distintas maneras, que no quiere decir de cualquier manera. No es azaroso y mucho menos casual eso que acontece en el espacio psicopedagógico. El modo de intervenir tendrá relación con marcar una diferencia, un corte con lo que antes sucedía, para que en el niño, niña, adolescente pueda quedar resonando algo que antes no percibía, pero nunca dejándolo solo, sola, desamparado, desamparada. Tampoco es lo mismo asistir que intervenir. Son bien diferentes y el camino que se adopte comprometerá distintas maneras de abordar la clínica psicopedagógica. La asistencia tiene lugar cuando se ayuda, se brinda auxilio a un niño o una niña, porque se considera que el problema estaría puesto únicamente en esa niña o niño. La intervención, en cambio, adopta una mirada más compleja, tiene que ver con mediar, entrometerse en una situación, implica que el problema no está ubicado en un único sujeto, sino en la misma situación. Implica que el problema puede abarcar un entramado con la familia, con el niño o niña, inclusive con él o la terapeuta o psicopedagogo. En ese caso, la intervención puede interceder entre distintas demandas de los actores involucrados. La intervención psicopedagógica supone un proceso de análisis sobre las singulares articulaciones que constituyen esa trama. Tenemos que encontrar la lógica con la que se opera y con la que opera el niño o niña para dar sentido a los objetos y las significaciones que adquieren sus producciones. Apuntamos a que logre nuevas modalidades de intercambio con los objetos para apropiarse subjetivamente de los conocimientos. Para desarrollar las intervenciones en la clínica con niños y niñas, es importante hacer un recorrido teórico y clínico respecto de conceptos nodales, por ejemplo, sujeto, niña, niño, juego, enlazando los mismos al proceso de aprendizaje en la clínica psicopedagógica. La amplitud de sentidos que atañen a la palabra juego es también muy extensa. Basta mirar las definiciones del diccionario para preguntarse, ¿tantas cosas son juego? ¿Tanto significa juego? ¿Por qué no se habrán inventado otras palabras para alguna de esas cosas? Nos encontramos con definiciones que hablan de movimiento de una pieza que tiene juego con otra, la unión de dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento, conjunto de elementos necesarios para practicar un juego, ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde, y la acción y efecto de jugar por entretenimiento. Aunque en estas definiciones no se observe referencia a la infancia, podemos servirnos de ella para volver nuestra conceptualización de niñez e infancia sujeto y desde allí adentrarnos en la propuesta de definir el juego en nuestra clínica. El juego como el movimiento de una pieza, como la unión de dos o más piezas, el sometimiento a reglas, la posibilidad de ganar o perder, lo recreativo y lo competitivo, el conjunto de elementos necesarios para y primordialmente una acción y un efecto. El juego siempre es acción, es movimiento, es un modo de relación del sujeto con los objetos, con los otros y entonces con la cultura. Hay juegos en los que se pierde, pero es de jugando. Para jugar a veces se necesita un conjunto de elementos de los que no siempre se dispone, simbólicos, materiales, vinculares.
Todo juego tiene reglas y tal vez la principal es justamente que se trata de un juego. El juego también es efecto. Se puede nombrar una vez que sucedió. Es la marca que dejó la experiencia de jugar. La dimensión del juego, condición necesaria para que haya niñez, no es espontánea ni natural. Tampoco depende de la dotación biológica, orgánica con la que se nace, aunque no sea sin ella, obviamente. No se hereda, sino que su surgimiento y existencia requieren un trabajo de construcción. La construcción del juego en la infancia no es sin otro en juego y otro jugando, compañeros de juego, objetos de juego. Pensando esta situación en la clínica psicopedagógica, Norma Filidoro afirma que no es obvio cuando un niño está jugando y cuando no. No es evidente que una situación sea juego o no. Y eso porque es el adulto el que ubica al niño en el lugar de jugador, haciendo posible la infancia. En numerosas oportunidades nos preguntamos respecto de qué es juego y qué no lo es. Esto representa una pregunta recurrente tanto de análisis como de supervisión o de revisión de la práctica, como en el caso de nuestra cátedra. ¿Si manipula los objetos es juego? ¿Arma escenas, pero no son complejas? ¿Se queda solo en la nominación del material? ¿Qué pasa con la extensión? ¿Qué pasa con la duración de las escenas? ¿Por qué jugamos en la clínica? Consideramos que el juego cumple una función central en la constitución del sujeto y de allí su importancia en la clínica con niños y niñas. La idea de tomar el juego como herramienta representa un tema muy abordado, pero a su vez inagotable. Muchas veces nos encontramos proponiendo juegos para trabajar matemática, escritura, etc., en donde las niñas a veces nos dicen, no juego más si es así, cuando descubren otro fin en un juego. Entonces el juego en ocasiones representa una herramienta en la clínica. ¿Cómo dilucidar esta cuestión cuando los límites parecen ser tan difusos? El juego puede convertirse en un recurso en la clínica con niñas y niños. Puede constituir un objeto en sí mismo también. En el primer caso, cuando se trata de un recurso, el juego representa un instrumento. Se procura alcanzar desde diversos fines a través de él algo, como facilitar la enseñanza, el aprendizaje de determinadas habilidades y contenidos, favorecer el reconocimiento de saberes previos, colaborar con el dominio de ciertas situaciones displacenteras, entre otras. En el segundo caso, cuando de jugar se trata, lo que se procura a través del juego es una cosa totalmente diferente porque se promueve el desarrollo integral de esa niña o niño. Se generan aprendizajes a partir de diferentes herramientas que aparecen en esa escena lúdica. Y desde la cátedra entendemos el juego de forma integral y no como medio. Por lo tanto, coincidimos con la segunda vertiente desarrollada. Marcela Schul afirma que para muchos autores el juego se presenta como equivalente de la asociación libre en adultos. Si el juego es el lenguaje de la infancia, ¿cómo no le vamos a dar lugar en la clínica psicopedagógica? Si el juego es cosa seria, es esa entidad la que sostenemos y habilitamos. Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, el lenguaje lúdico ocupa un lugar central. Desde nuestra concepción, para que un niño o niña pueda formular hipótesis, pueda ponerlas a prueba, descartarlas y construir nuevas. El desarrollo del juego no puede anticiparse y su resultado no puede reconocerse de antemano. Creemos firmemente que el juego nos permite conocer e intervenir, conocer los tiempos lógicos del niño o niña, a la vez que nos permite dar cuenta de sus procesos de pensamiento. Intervenir en el punto de poder construir junto al niño o niña algo de lo no construido, instalar algo de lo no instalado, teniendo siempre presente que desde la mirada clínica recibimos a un niño o niña, pero apuntamos a un sujeto.
Al pensar la relación que existe entre el juego y el aprendizaje en la clínica psicopedagógica, parece oportuno preguntarnos a qué llamamos aprendizaje. La conceptualización que tengamos acerca del aprendizaje incide en la posición frente a la clínica psicopedagógica, nuestra modalidad diagnóstica, nuestras modalidades de intervención, como también acerca de las decisiones clínicas y las hipótesis que nos formulemos respecto de las dificultades de aprendizaje del niño o niña. Silvia Slemenson, Alicia Fernández, Adriana Zuliaski, Clemencia Baraldi, María Fernanda García, Norma Filidoro, entre muchas otras, la definen con distintos matices e identifican diferentes cuestiones que se ponen en juego al momento de pensar una definición propia. En todas esas resuenan y se repiten palabras como proceso, construcción, sujeto, alumna, alumno, objeto de conocimiento, contenidos escolares, contexto escolar, docente, padres, conocimiento y saber, sentido y deseo. Desde la cátedra entendemos el aprendizaje como un proceso en constante construcción y reconstrucción. Dicho proceso se estructura en relación con factores de muy diversas índoles, tanto de orden orgánico intelectual como de orden subjetivo y social, que se implican mutuamente. No podemos pensar el aprender por fuera de la constitución subjetiva. En la clínica nos encontramos con un sujeto que aprende y que al mismo tiempo se encuentra transitando su escolaridad. Por lo tanto, se le supone un lugar de alumna a alumno en determinado contexto escolar. Contexto donde le serán ofertados los contenidos escolares seleccionados por la escuela con un valor social, enmarcados en un tiempo y en un lugar determinado. Nuestras intervenciones como psicopedagogas y psicopedagogos se fundan por el concepto de aprendizaje al que adherimos, sostenido teóricamente y construido con la práctica clínica. Esto implica una toma de posición que va a influir directamente respecto de cómo pensamos el proceso de aprendizaje de nuestras niñas y niños y con qué obstáculos se encuentran en ese momento. Siempre que estamos frente a un niño en situación de aprendizaje, indefectiblemente nuestra intervención va a estar dirigida tanto al niño o niña como a los padres y docentes, que constituyen una parte esencial en la trama en la que ese niño, niña, deviene niño, niña, alumno, alumna. Por eso trabajamos en conjunto con el maestro, maestra, para construir miradas que reconozcan al otro en lugar de alumna, alumno, en lugar de sujeto, sosteniendo su posibilidad de aprender, sorprender y producir sus propias marcas. Al pensar el juego y su relación con el aprendizaje, nuevamente nos surgen muchos interrogantes que invitan a repensar nuestra práctica clínica. ¿Qué aspectos del aprendizaje se pueden observar en el juego? ¿Jugamos para aprender? ¿Cómo entrelazamos los contenidos escolares con el juego? ¿Cómo consideramos el problema de aprendizaje en el juego? María Regina Ofele expresa que jugar en la clínica significa estar disponible, abierto a la necesidad y el deseo del niño en cada nueva sesión, sin poder anticiparnos a cómo llega hasta el momento del encuentro. Cada nuevo encuentro es un desafío, una sorpresa, un nuevo caminar incierto y laberíntico, en el que dentro del mismo jugar con el paciente deberemos ir habilitando recursos nuevos y diferentes que le permitan ir resolviendo conflictos y redescubrirse como niño en su contexto particular. Es el niño quien abre el juego y si no lo puede hacer aún, será nuestra tarea donarle nuestra capacidad lúdica. Considero entonces que nuestra tarea tiene que ver con propiciar esos juegos genuinos, subjetivantes, que sean espacio de libertad y de creación para nuestras niñas y niños. Sin embargo, no se trata de simplemente jugar, de jugar a lo que sea o de solo seguir o acompañar al niño o niña en lo que proponga. Desde nuestro posicionamiento ubicamos la disponibilidad a jugar
como una de las características que, como profesionales, debemos trabajar, sostener y ejercer desde una profunda rigurosidad teórica y ética. Conocer los usos instrumentales que suelen hacerse de los juegos para sumar, para escribir, nos permite situarnos en un modo diferente de entender la clínica. No será cuestión de evitar el tutti frutti o el juego de la oca, sino de jugarlo para ver qué se juega allí para cada niña o niño. Se tratará entonces de no pensar los juegos como herramientas de trabajo de la psicopedagoga o el psicopedagogo, sino de propiciar el juego en tanto lugar constitutivo de la infancia, a modo de una herramienta en manos de un niño o niña, herramienta escena en la que despliega el trabajo de devenir sujeto. Es así como se puede ubicar que no es lo mismo el juego de prender y apagar la luz de aquel otro en donde el niño, niña, arma un escenario de un supermercado llenando el espacio clínico de aquellos objetos que venderá y adjudicando cierta alternancia entre los roles de comprador, de cajero, de vendedor. Tampoco es lo mismo jugar a que los autitos chocan una y otra vez que organizar una carrera donde pueden puntuar quién llega primero o quién obtiene el mejor tiempo. Sin embargo, creemos que en todas estas escenas apostamos desde la intervención psicopedagógica a leer allí un juego. Aquel juego que es requerido por ese niño o niña para ser jugado. En la medida en que ese niño o niña puede desplegar en el juego su propia demanda, es decir, atender su juego, podrá desprenderse de lo que le es demandado por sus otros significativos, ya sean los padres en un principio y luego la escuela. Es en la medida en que hay un juego que se producirá una intermediación al otro y a su demanda. Y allí entonces nuestra función, atender al niño o niña para que el niño o niña pueda atender su juego. Es por eso que la apuesta a intervenir se nos vuelve insoslayable, construyendo la escena de juego, apostando al sujeto escondido en esa niña o niño, ya que es ni más ni menos que la vida de ese sujeto lo que está en juego.